Bien, a continuación, formas de representación de la sintaxis exclusivamente para lenguajes de programación, ¿sí? Porque en general las GIC representan gramáticas independientes del contexto que se podría utilizar para diversas aplicaciones, ¿sí? Pero cuando yo las utilizo para representar sintaxis de lenguajes de programación, hay un par de formas de representar que son muy útiles, como la llamada o conocida como Backus Noun Form, debido a su autor, a Backus, y tienen una forma similar a la que estamos viendo acá, que ya vamos a describir cómo es, muy parecida a la forma en la que representamos, si ustedes se acuerdan, el lenguaje español, en ese primer ejemplo que vimos al principio de la lingüística matemática, ¿eh? Cuando estábamos estudiando el concepto de gramática. Bueno, es muy parecido porque lo hemos tomado de acá, de la BNF, a la notación que hemos utilizado en ese ejemplo del español. Bien, ya vamos a ir a los detalles de esta notación, pero es una notación para representar gramáticas independientes del contexto, estandarizadas, ¿sí? Y que se utiliza muchísimo, sobre todo en los manuales de los lenguajes de programación, en algunos tutoriales, etc. Bien. Y la otra forma, que es mucho más amigable porque es gráfica, ¿no? Todo lo gráfico es más amigable, es más entendible por cualquiera, que son los diagramas de sintaxis. Muy parecido a los diagramas de flujo de los algoritmos, pero por supuesto con una interpretación totalmente distinta, ¿no? Ya vamos a ver también cómo se interpreta este tipo de diagramas. Bien, vamos a comenzar por la Backus Noun Form. La BNF es una notación, como decíamos, para escribir gramáticas independientes del contexto. No se utiliza para otro tipo de gramática, ¿sí? Que representa sintaxis de lenguajes de programación, ¿sí? Utiliza una serie de metacaracteres o metasímbolos, ¿sí? Que son los siguientes. Ya esto lo habíamos utilizado, los paréntesis angulares, cuando yo quiero destacar los no terminales utilizando mnemotécnicos, ¿sí? No utilizando una sola letra mayúscula, que también se puede utilizar en la BNF, pero siempre los no terminales los ponemos entre paréntesis angulares. Es más, para poner énfasis y distinguirlo de una manera más visual, lo vamos a representar normalmente con el color azul, ¿sí? Bien, y el resto de los metacaracteres o metasímbolos los vamos a representar en color rojo, ¿sí? Bien, los 4 puntitos con el igual van a estar reemplazando a la flechita al símbolo separador de la parte izquierda y derecha de las reglas. La barra vertical, el mismo uso que le veníamos dando, que es para separar partes derechas de reglas que tienen la misma parte izquierda, ¿sí? Se interpreta como una operación de disyunción sobre las reglas, ¿sí? Bien. Las llaves, cuando se las utiliza como metacaracteres, por eso vamos a tratar de respetar este color para el caso que tengamos terminales que sean llaves y ahí se producir una confusión. Entonces los vamos a representar a los metacaracteres o metasímbolos con color rojo, ¿no? Bien, pero ¿para qué sirven las llaves? Sirven para representar estructuras que se repiten, ¿sí? Secuencias que se van a repetir, que nosotros normalmente las representamos con reglas recursivas, con un caso base lambda, como por ejemplo esta. Supongamos que yo quiera representar la repetición de una secuencia beta, una cantidad indeterminada de veces, ¿sí? De 0 a X veces. Bueno, nosotros la representamos normalmente con la regla recursiva A deriva a A beta o A deriva a lambda. Bueno, acá es mucho más fácil porque se pone directamente la secuencia que se quiere repetir entre llaves. Y ahí ya está implícita
que beta se puede repetir varias veces, inclusive ninguna. Bien. Por otro lado, los corchetes van a representar también un par de reglas que normalmente las representamos con una regla A deriva a beta o A deriva a lambda. Cuando queremos decir, beta puede estar o no, cuando es optativo, cuando parte de la estructura sintáctica es optativa, ¿sí? Entonces acá directamente es una simplificación, ¿sí? Y es una convención, esto es un estándar. Se pone entre corchetes, cuando yo quiero significar que esa parte de la estructura sintáctica es optativa. Puede o no ponerse. Bien, por último, los paréntesis, que tienen un uso similar a cualquier paréntesis en cualquier aplicación, se utiliza para encerrar parte de las reglas que significan o implican varias alternativas que tienen un prefijo o un sufijo, o las dos cosas, ¿sí?, comunes. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Fíjense en acá, por ejemplo, cuando yo tengo W como prefijo, U como sufijo, y puedo tener distintas alternativas X, Y y Z. ¿Esto qué representaría? Y representaría tanto WXU o WYU o WZU. ¿Se dan cuenta? Es una forma simplificada de representar, ¿sí?, distintas alternativas de una secuencia que tiene prefijo común o sufijo común, o las dos cosas como en este caso, ¿sí? Bien, veamos algunos ejemplos de componentes léxicos. Primero, que ya hemos visto las gramáticas con la forma tradicional, las veamos acá ahora con la forma PNF. ¿Se acuerdan que vimos cómo generar un identificador, que sería un componente léxico, ¿sí?, que comienza con letra y sigue con un resto, que podría ser letra, dígito o guión? Fíjense, acá estamos utilizando, ¿sí?, la posibilidad de, al poner entre llaves, quiere decir que todo lo que está dentro se puede repetir de 0 a X veces. Ahí está la simplificación, ¿sí? Bueno, sería el único detalle, lo demás es muy parecido a la forma tradicional. En este otro ejemplo, también, dígito se puede representar en forma repetitiva, ¿sí?, para representar un número, entonces ahí lo ponemos entre llaves. Es una forma más simplificada de la regla recursiva. Resto deriva a dígito, resto o lambda. Esa sería la regla más tradicional. Bien. Bueno, como ya dijimos acá, para poner énfasis, todo lo que son no terminales los vamos a representar con azul. Todos los metacaracteres o metasímbolos los representamos con rojo, ¿sí? Y los terminales quedarán en negro, normalmente. Bueno, para el lenguaje hipotético que habíamos visto, quedaría así la gramática representada con BNF. Lo importante es que sepamos interpretar los metacaracteres, ¿sí? O sea, todos estos son no terminales, todos los que están entre paréntesis angulares. Encima nosotros acá lo estamos resaltando con otro color, pero lo importante es los paréntesis angulares. Eso es lo que los distingue a los no terminales de los terminales que no tienen paréntesis angulares. Y acá también lo hemos puesto en otro color para hacer más, poner más énfasis, ¿no?, en la distinción. Bien, todos los metacaracteres que están en rojo, fíjense en acá, los corchetes son terminales. Así que es importante en el caso, sobre todo en el caso de que haya terminales igual a metacaracteres, que los distingamos con color, porque si no se produciría una confusión. Yo no sabría si este corchete es terminal o es un metacarácter, que representaría en este caso los corchetes lo optativo. O sea que acá decimos que corchete entero corchete puede o no ir. Esa es la interpretación, ¿sí? Y va por eso entre corchetes rojos. Bien. Lo mismo
las llaves, ¿no? Acá también las llaves están en negro, por lo tanto están representando un terminal, ¿sí? Bien, perfecto, eso es una aclaración, ¿no? Que las llaves y los corchetes en este ejemplo son terminales, entonces es importante cuando utilizamos un metacarácter de ponerlo en color rojo para distinguir, ¿sí? O distinguirlo de alguna manera. Bien. Por último, vamos a ver los diagramas de sintaxis. Diagramas de sintaxis son formas gráficas de representar el nivel sintáctico de los lenguajes de programación. Utilizan símbolos parecidos a los diagramas de flujo, pero con una interpretación totalmente distinta. El rectángulo ovalado representa el valor de un componente léxico. Yo lo que escribo ahí, esas XXX, sería el valor de lo que sería el lexema. O sea, el valor de un componente léxico. O sea que son análogos a los terminales de las gramáticas, parecidos a lo que sería un terminal. Lo mismo que el círculo, que se utiliza también para representar algún componente léxico, pero cuando se trata de símbolos especiales como operadores, separadores, bueno, lo podemos interpretar también como símbolos terminales de la gramática, ¿sí? Tanto el rectángulo ovalado como el círculo, ¿sí? Bien, por otro lado, con un significado ya muy diferente de los anteriores, el rectángulo representa lo que serían las estructuras sintácticas, ¿sí? O categorías léxicas en algunos casos, que tienen su propio diagrama. Por eso hay una analogía con lo que es un proceso dentro de los algoritmos, el rectángulo. Representa entonces un no terminal que tiene su propio diagrama sintáctico. Y por último, la flecha que indica el sentido en el que hay que ir escribiendo, porque esto lo que representa son reglas de escritura, de las sentencias, de las instrucciones de un lenguaje de programación, ¿sí? Veamos de los ejemplos que ya vimos recién con BNF, los veamos ahora con los diagramas de sintaxis. Fíjense que acá está el ejemplo del identificador, ¿sí? Claramente estamos viendo que si yo lo recorro este diagrama, puedo empezar por acá o puedo ir por acá, o sea que puedo empezar con guión, después seguir con dígito, y después acá tengo una línea que vuelve, y puedo seguir con otro dígito o con letra, etcétera, puedo estar dando vuelta acá, y en algún momento puedo terminar por esta línea de flujo. Pero también podría ser que empiece directamente y termine sin pasar por ninguno de estos. Así que me está dando todas las alternativas, igual que la gramática. Me está representando las reglas para escribir un identificador. Lo mismo acá para las letras, que sería muy simple. Sería un diagrama tal vez más simple cuando se trata de varios valores posibles de terminales, ¿sí? O dígitos, ¿sí? Bueno, en este caso el número, que también lo habíamos visto recién con una gramática, acá lo tenemos con diagrama de sintaxis y podemos ir recorriendo, ¿sí? Y van a ir surgiendo las distintas posibilidades, inclusive el 0 como caso particular, ¿sí? Bien, perfecto. Fíjense que el 1 tiene su propio diagrama, el dígito tiene su propio diagrama. Eso es lo que representa un rectángulo, ¿sí? Un no terminal, o sea que tiene sus propias reglas, en este caso sus propios diagramas, ¿sí? Bien, en el ejemplo anterior también, no lo destaqué, pero también teníamos letra, y acá está el diagrama de letra, y dígito, y acá está el diagrama de dígito, ¿sí? O sea que necesitamos definir todos los rectángulos para que quede completa la descripción. Bueno, y acá algunos ejemplos del lenguaje de programación sencillo, ¿sí? Que representaríamos, por ejemplo, la estructura del programa claramente viene dada por este diagrama, ¿sí? Una declaración, punto y coma, y entre llave y sentencia, y bueno, después sentencia tendrá su propio diagrama, que no lo estamos poniendo acá, declaración, se tendrá este diagrama, pero que usa tipo, que tendrá este diagrama, y arreglo, que tendrá este otro, etc., ¿no? O sea,
es una manera muy, muy gráfica, muy simple de representar la sintaxis. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos las dos presentaciones. Espero que se haya entendido estos temas que son muy importantes. Lo único que me queda para comentar, antes de finalizar ya la clase, vamos a mostrar dentro del material complementario. Yo les decía que le hemos puesto ahí un PDF con la sintaxis de un lenguaje real, de un lenguaje complejo como es el lenguaje C++. Fíjense, acá están todas las reglas para escribir cualquier secuencia, cualquier instrucción, cualquier declaración, etcétera, del lenguaje C++, ¿sí? Utilizando la BNF. ¿Sí? Bien, o sea que si yo no supiera cómo escribir en lenguaje C, bueno, vengo acá, esto sería como un pequeño tutorial para aprender a escribir. ¿Sí? Bien. Bueno, como decíamos, estas gramáticas representan únicamente la sintaxis, así que si ustedes observan en este material, al final dice restricciones semánticas, y sí, porque hay muchas restricciones que no se las puede representar con gramáticas independientes del contexto. ¿Sí? Restricciones como la coherencia de los operadores, restricciones como que distintas expresiones en distintos lugares pueden ser de un tipo, de otro, booleanas o numéricas, etc. Entonces, todas las restricciones están especificadas acá en forma coloquial. Pero vamos a ver más adelante, en la última unidad temática, vamos a ver algunas estrategias para representar la semántica y controlar la semántica de un lenguaje de programación, ¿no? Bien, y por último, tienen acá el otro material que son los diagramas de sintaxis de un lenguaje muy popular, en alguna época era muy, muy usado, derivó en el Delphi. El Delphi sí es usado actualmente, pero el Delphi sería el sucesor del Pascal. Bueno, acá están todos los diagramas de sintaxis para escribir en este lenguaje Pascal. ¿Sí? Es un lenguaje real, con toda la complejidad que eso significa.